Amados hermanos, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos en este audio número 17 de la parte 3 de 5 partes de esta serie, El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Si observamos la situación actual, podemos decir que está llena de demonios. Tenemos que ejercitar nuestra fe y orar por los demás, e incluso a veces ayunar según la vida nos dirija para echar fuera a los demonios y rescatar a algunas de estas personas que se encuentran poseídas. Con relación a nosotros mismos tenemos que ser flexibles y no adoptar ningún legalismo. Tal vez, amado, usted piensa en la manera que se viste, en la manera que se viste el otro, en la manera que se corta el cabello y uno se lo corta corto y el otro le gusta dejárselo crecer o la barba, tal vez el otro le gusta afeitarse, todo. Y ambas cosas son correctas. Podríamos gritar o podríamos estar callados. Podríamos levantar los brazos o no levantarlos cuando adorábamos. Podemos cerrar mis ojos cuando oro y mirar al cielo y levantar las manos o orar con los ojos abiertos. Mire, hermano, la verdad que ninguna de estas cosas es incorrecta. No nos detengamos en esto. Puede que mi oración termine con la frase siempre en el nombre de Jesús, así también como puede terminar con otras palabras. Y así mismo orar en el nombre de Jesús. No debemos tener legalismo entre nosotros, sino que debemos ser flexibles. Ahora vamos a entrar en el capítulo 18 de Mateo, en el cual el Espíritu Santo reúne allí ciertos casos a fin de mostrarnos de qué manera tener la vida apropiada de iglesia para el reino. La vida apropiada de iglesia es la realidad del reino. Es decir, la vida apropiada de iglesia es una vida que muestre el reino. Por eso la vida apropiada de iglesia es aquella en que la nueva creación está mostrando su vivir. Si tenemos la vida apropiada de iglesia, tendremos la realidad del reino. Primeramente tenemos que aprender que necesitamos esa vida humilde, la manifestación de la vida humilde que nos ha sido impartida, que nos ha sido dada, y aprender a funcionar en esa vida, o que esa vida funcione. Esta característica de nuestra vida, la humildad y la realidad de ella viviéndose en nosotros. Todos necesitamos una conversión y hacernos como niños. No es asunto de gigantes. En la iglesia, con la vida del reino, todos debemos ser como niños. Ninguno de nosotros tiene título, pues todos somos niños. Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18:1. Todos quieren ser grandes, amados. El Señor Jesús respondió: el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En el versículo 4 del capítulo 18. ¿Podrían decirnos, hermanos, quiénes son los más grandes en cualquier congregación de creyentes? Esta manera de pensar, de querer ser grande, no se origina en el reino de los cielos. No es del reino de los cielos, es del reino de las tinieblas. Este concepto de grandeza procede del reino de Satanás. Si usted anhela disfrutar la vida apropiada de iglesia, lo primero que tiene que hacer es comprender que en las iglesias locales, en las congregaciones locales, no hay gigantes, no se trata de eso. Todos los que conformamos las iglesias debemos ser pequeñitos para que entonces resplandezca la gran vida que hemos recibido. Debemos ser como niños pequeños. Después debemos comprender que los niños pequeños tienen otra característica: dependen mucho de otros. Por todo aquel que es un gigante, es una persona independiente. Son muchos los creyentes que anhelan ser independientes, que quieren ejercitar su carácter y desean hacerse fuertes en ellos mismos. En las congregaciones locales todos tenemos que ser dependientes, tal como lo son los niños pequeños. Si la vida resucitada no funciona, esto es difícil, imposible. En la medida que la vida resucitada esté funcionando, vamos a ver esa dependencia y vamos a ver que yo necesito de usted, usted necesita de mí. Ninguno de nosotros podría permitirse el lujo de ser independiente. Todos dependemos unos de otros. Los niños dependen unos de otros y reconocen la necesidad de un hogar. Siempre que un niño tiene problemas, corre al hogar allí a llevar sus problemas y acatan lo que en el hogar se diga.
Pero un gigante no presta atención a su hogar, ya que él ve suficiente fuerza en él mismo. Probablemente esconderá los problemas de su hogar. Oh, hermano, cuán bueno sería esa vida de iglesia donde cada uno de nosotros pueda allí confesar sus problemas. Debemos darnos cuenta que somos niños que dependemos de nuestro hogar. Es terrible no prestar atención a los demás en la congregación, en la vida de iglesia. En Mateo 18, 17, el Señor Jesús dijo que aquel que no oiga a la iglesia debe ser considerado como gentil y publicano. En tiempos del Señor, esto eran insultos muy fuertes. Si uno era un gentil o un recaudador de impuestos, significaba que uno era malo y estaba contaminado. Si no atendemos a lo que nos dice la iglesia o la porción de Cristo en los otros miembros, entonces, hermano, tanto a los ojos del Señor como a los ojos de los demás, nosotros también nos hacemos malos y contaminados. Y esto es muy serio. En la vida apropiada de iglesia, todos somos como niños que dependemos de nuestro hogar. Referimos todos nuestros problemas al hogar y atendemos a lo que el hogar nos dice con respecto a tales problemas. ¿Ve cuánto necesitamos esa vida resucitada funcionando? En Mateo 18 vemos el tercer aspecto de la vida apropiada de iglesia. Los niños que viven en su hogar son rápidos para perdonar a otros y están siempre dispuestos a hacerlo. Pedro pensaba que era suficiente con perdonar a su hermano unas 7 veces, pero el Señor le dijo 70 veces 7. Esto implica que nunca debemos dejar de perdonar, que debemos estar dispuestos a perdonar continuamente y ejercitarlo. Si alguien lo ofende en la mañana, usted tiene que perdonarle. Si esa misma persona le ofende al mediodía, tiene que perdonarle al mediodía. Si esa persona le ofende a la mañana siguiente y al día que sigue, también tiene que perdonarle en cada ocasión. El Señor Jesús no dijo esto con ligereza. ¿Qué quiere decir perdonar? Y hay mucho debate alrededor de esto. Y escondidos en la vida natural y en nuestra constitución natural, debatimos sobre esto. Pero hermano, mire, perdonar es olvidar. Si uno no puede olvidar la gran realidad, es que nunca perdonó. Un hermano puede venir a usted diciendo: hermano, déjeme contarle lo que cierta persona me hizo. Esa persona me ofendió, pero ya yo lo perdoné. Mire, usted puede decirle de inmediato que su perdón es muy diferente al perdón que está en la Escritura. La Biblia nos dice que perdonar es olvidar. Usted dice haber perdonado a ese hermano, pero usted recuerda todo con lujo de detalle. Eres capaz de contármelo todo. Eso quiere decir que no perdonó a ese hermano, porque usted no ha conseguido olvidar la ofensa. Cuando Dios nos perdona, Él olvida. Aun cuando Dios es omnisciente y omnipotente, Él puede olvidar y simplemente nos recuerda nuestros fracasos y transgresiones. Así que, si lo vamos a ver en la Escritura, el que no, una vez que Él nos ha perdonado, los olvida esos fracasos. En las congregaciones locales, los problemas que se suscitan muchas veces guardan relación con esto del perdón, de no saber perdonar o no saber en realidad lo que el perdón es en la Escritura. Por ejemplo, cuando nos reunimos, usted puede recordar aquello, hermano, cuando usted llegó a su congregación, a la vida de iglesia, todo le parecía maravilloso. Pero después de cierto tiempo, aunque todos nos caen bien, hay cierta fricción que va suscitándose. Sin proponérselo, usted es ofendido, usted ofende. A veces mira el semblante de otra persona y piensa que esa persona no está contento con usted. O a veces al escuchar su tono, otro hermano cree que usted no está contento con él. Estas cosas suceden una y otra vez. Por tanto, necesitamos la gracia perdonadora. Necesitamos la vida resucitada, fluyendo como perdonador a través de nosotros. Tenemos que perdonar todo y olvidar todo. Cada vez que perdonamos y olvidamos, obtenemos nuevamente vida. Y la vida, entonces, esa vida nueva opera entre nosotros. Cuando nos olvidamos de toda aflicción, fracaso, ofensa, somos nuevos. La iglesia se convierte en una iglesia nueva, sin arruga, sin mancha. De otro modo, será una iglesia vieja llena de arrugas. Cuando una persona envejece, le salen arrugas. Si uno visita, hermano, una congregación, unos hermanos que han existido ahí por 10 años, usted casi siempre se va a dar cuenta de las arrugas. Pero esas arrugas están allí muchas veces por la falta de disposición
para olvidar o para perdonar y olvidar. Hemos establecido otro nivel de perdón. Aparentemente usted está dispuesto a perdonar, pero en realidad no está dispuesto a olvidar. Y el no estar dispuesto a olvidar los fracasos de los demás le va a producir arrugas. Por lo tanto, la iglesia se convierte ahora en una iglesia vieja. Si perdonamos, al olvidar, toda arruga va a ser quitada. Todos los días la iglesia será una iglesia nueva, sin ninguna vejez, transgresiones ni ofensas, pues todas las cosas han sido mutuamente olvidadas. Y eso tiene que ser aplicado también, por ejemplo, en la vida familiar, especialmente en los matrimonios. Usted tiene que perdonar a su cónyuge día tras día, hora tras hora. Eso quiere decir que usted está dispuesto a olvidar todo lo que su querido cónyuge ha hecho. Si olvidamos todas esas ofensas, tanto su esposo, su esposa, será siempre preciosa y siempre disfrutará de una vida familiar buena. Sin embargo, si empezamos a recordarnos las cositas aquellas y a dejarlas por allí en algo sin olvidar, de inmediato van a perder, el cónyuge nuestro va a perder esa preciosura para nosotros. Es imprescindible, amado, que perdonemos y olvidemos. Mateo 18 revela la manera práctica de obtener la vida de iglesia. Vemos la necesidad de convertirnos en niños y todo esto nos lleva a la necesidad de que la vida resucitada opere entre nosotros, sea nuestra vida y vivir. La necesidad de ser hechos como niños pequeños, con su humildad, con su dependencia de los unos a los otros y su capacidad de perdonar y olvidar. Si esas cosas son practicadas entre nosotros, quiere decir que la vida resucitada es la que está viviendo entre nosotros. Y vamos a tener entonces una congregación verdaderamente viviente. En el capítulo 19 vamos a considerar otro aspecto. Recuerde que estamos mirando el libro de Mateo. Vamos a considerar el nivel de la moralidad. Y eso va a ser, amado, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.